Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Palabras Compartidas, este espacio en el que buscamos conocer cómo somos los panameños, por qué somos así y no de otra forma, y si acaso encontramos alguna dificultad, alguna tara, algún defecto social y humano, tenemos aquí especialistas que nos van a ayudar a ser mejores. Hoy, precisamente, nos encontramos con una persona muy interesante y es Verushka Ordaz. Es la directora nacional de servicios psicopedagógicos del Ministerio de Educación. Y el tema que nos trae es el acoso escolar y también la violencia escolar. Ella nos va a explicar cuáles son las diferencias. Licenciada Verushka Ordaz, ¿quién es Verushka Ordaz? Una pregunta muy interesante. Primero, gracias por permitirnos entrar a través de su programa, Palabras Compartidas. Programa interesante, un término que dice mucho porque permite justamente compartir, que es tan fundamental ahorita para el ser humano. Bueno, Verushka Ordaz es psicóloga, es madre, es esposa, es hija, es música, es artista, es comunicadora social, pero lo más importante es que es ser humano, que es amiga, que es empática a las debilidades sociales y que es comprometida no solamente con su profesión, sino con su familia, que eso es fundamental para lo que hacemos desde el Ministerio de Educación y desde nuestro hogar con la crianza de mis dos hijos. Soy madre de dos hijos, uno va a cumplir 25 años y la menor tiene 15, y pues ya tengo 20 años de estar con mi esposo. Tengo mi madre viva, a quien amo profundamente, con quien escribimos un libro, dice claves para detener el castigo corporal. ¿Psicóloga ella también? Psicóloga clínica. Yo soy psicóloga con especialización en psicopedagogía, con énfasis en dificultades en el aprendizaje. Yo me dedico a la parte preventiva, ella se dedica a la parte de tratamiento, y cada quien desde su nicho pues hace lo que puede en esta sociedad que ahorita, entrando en términos de violencia, pues necesita mucho acompañamiento socioemocional y mucho de valores. Somos una sociedad violenta. La pandemia vino a redescubrir muchas necesidades que teníamos, muchas dificultades emocionales que se tenían, y pues nos llevó al aislamiento social. Nosotros somos seres sociales, necesitamos compartir, conectar, tener experiencias con todos nuestros 5 sentidos, y pues la pandemia nos llevó pues a una situación bastante compleja, y si uno no tenía esas herramientas para manejarlas, pues hubo muchas dificultades, sobre todo en la niñez y adolescencia, que necesitaba de ese compartir y de ese acompañamiento con sus pares. La tecnología tampoco ha ayudado. Sabemos que todo debe tener un equilibrio, y si nosotros dejamos de tener experiencias a nivel de nuestros 5 sentidos, llámese correr, saltar, brincar, jugar a la pelota, ir al parque, montar bicicleta, compartir con los amigos, y nos dedicamos solamente a aislarnos a ver tecnología, redes sociales, por supuesto que vamos a tener afectaciones emocionales. Entonces, sumadas a esos dos aspectos, Palabras compartidas, el poco manejo que tenemos de las emociones, el poco manejo que hay para resolver los conflictos de forma pacífica, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias todos los días. Por supuesto que a través del modelamiento de los adultos le estamos enseñando a la niñez y adolescencia a también ser violenta, a también resolver los conflictos de forma violenta, tema que no escapa de una realidad social, como usted lo mencionó, y que no me gusta generalizar, pero si hacemos una internalización o una reflexión personal, nos damos cuenta que muchas veces utilizamos todavía el grito y todavía la amenaza y todavía la coacción
y todavía la agresión para resolver justamente las dificultades que va a haber siempre Sí. en nuestra vida diaria. Licenciada, recuerdo que para pandemia hubo un momento donde se prohibió la venta de licor. El argumento era que, bueno, que encerrados, bebiendo trago, como que se preveía que no iba a ser una buena combinación, ¿no? Y eso me hizo recordar que hace unos años, no recuerdo el tiempo exacto, Costa Rica publicó su problema de alcoholismo como sociedad que estaba generando pues muertes, violencia y tal. Nosotros somos la nación que más bebe cerveza en América Central. Con ese título horrible. Amén de otros tipos de licores, ¿no? Es el alcohol en nuestra sociedad detonante de cosas que pudieran, ya lo vamos a ver, estar generando cosas como violencia en las escuelas. Bien, entremos de lleno a la familia. Por supuesto que la familia, y volvemos a hablar del tema del modelaje, por supuesto que la familia es la base de toda sociedad, es la que inculca valores, reglas, límites, y es la que le indica a la niñez que está en crecimiento cómo debe desarrollarse cuando sale a la sociedad. Volvemos al tema de los hábitos y del control, la autorregulación que debe tener el adulto ante cualquier decisión que toma. Eso se aprende. Por supuesto, eso se aprende y es un tema del desarrollo que se va adquiriendo a lo largo de los años. Se aprende uno mismo a través de la experiencia y se aprende viendo lo del adulto que le está criando. Entonces, en la medida en que uno es capaz de autorregularse, en dónde detenerse o cuándo detenerse, en una buena toma de decisiones que no se alcanza hasta que ya uno se convierte en un adulto, porque a nivel neurológico, la parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que tiene que ver con la impulsividad y la toma de decisiones, no termina de madurar hasta los 25 años de edad. Eso explica muchas veces por qué hay conductas de riesgo en un adolescente, por ejemplo, que no es capaz de tomar las decisiones asertivas por esa impulsividad que lo lleva pues, a tomar decisiones inadecuadas. Por eso tan importante es ese acompañamiento y ese monitoreo que el adulto le tiene que dar, porque no es capaz todavía de regular su conducta. Entonces, ¿qué pasa cuando a un menor de edad le damos experiencias, como dijo usted, el libar licor, por ejemplo, el cigarrillo, el uso indiscriminado de la tecnología, del uso del celular? Al final estamos creando una conducta que puede convertirse en una adicción cuando no se reguló a tiempo, menos cuando el cerebro estaba en desarrollo. Entonces sí, cualquier conducta que te lleva a un desequilibrio de todas tus otras experiencias de vida, por supuesto que va a tener un indicador grande de que algo puede estar sucediendo y afectando como sociedad. Quienes crecimos en estos barrios nuestros, era muy común resolver todo a puños, por un lado. Había que saber pelear, boxear, había que saber para sobrevivir. Era muy común que las fiestas en el patio de la casa terminaran en discusiones y en conflictos físicos. Palabras compartidas. El que en la familia los jóvenes nuestros estén confrontando esta situación permanentemente, les estará moldeando el carácter, les estará condicionando. Por supuesto, no hay por qué creer que educar con violencia es lo correcto. No vamos a entrar en debate ni en juzgar a nuestros padres, que lo hicieron con las mejores herramientas que tenían. Pero ya el día de hoy sabemos, hay muchísimas investigaciones que hablan de las consecuencias de la violencia en la crianza. Todavía tenemos familias en las que los padres le dicen a los hijos: si te pegan, pega. Sí. Eso todavía es común en nuestro querido Panamá. Y la chancleta y el grito y los memes de las bromas con estos temas todavía es parte del escenario actual. Pero no necesariamente tiene que ser así porque en su momento se hizo. Se confunde que el niño y el adolescente que
le responde a un padre de familia lo esté respetando. Y no es cierto, porque olvidamos que nuestra infancia está creciendo en un ambiente distinto al que crecieron nuestros padres. Sí. No existía la tecnología, no existía la televisión, no existía tanta información y mala información que recibían a través de las redes sociales. Conductas de riesgo, tal vez, como usted decía, sí, todavía había peleas y agresiones, pero esas peleas y agresiones terminaban con dense las manos y pídanse disculpa y no lo vuelvan a hacer. Ahora no sabemos quién saca un arma o quién saca un cuchillo o quién puede lastimar más allá o inclusive los padres terminan también golpeándose porque están avalando ese tipo de agresión. Entonces creo que los valores son fundamentales, llámese respeto, llámese responsabilidades parentales que están faltando. Y bueno, es un tema bastante amplio que decir que hay una sola causa. Esto es multicausal. Sí. Una de ellas, pues sí, tiene que ver con la sociedad, digámoslo así, estamos viviendo en un mundo a una velocidad triplicada a la que vivieron nuestros padres. Hay que pararse más temprano porque hay que correr temprano, Incluso porque hay que poner el tiempo, desayuno, porque hay que subirse al carro, hay que coger el tranque para poder llegar a tiempo y dejar a los hijos, que se le quedó la lonchera, que hay que correr a llevarle la lonchera, que llegan y vienen las actividades extracurriculares y llegan a las 8 de la noche el papá, cansado, abrumado, con ninguna ganas de ponerse a estudiar con los hijos y a verificar si cumplió con las tareas. O sea, sí, es cierto. Estamos ahorita viviendo un ambiente, y sobre todo más en las áreas urbanas, estamos viviendo un ambiente que es mucho más estresante que el que vivieron nuestros padres. Entonces requiere de nosotros tener herramientas para autorregularnos y para mantener ese equilibrio sano, que es lo que va a garantizar que al final podamos resolver los problemas de forma pacífica. Porque si yo estoy estresado y yo estoy ansioso y yo no puedo cumplir con todo y me siento abrumado, por supuesto que voy a explotar, como padre o como hijo. Entonces debemos también ser conscientes en cuándo debemos hacer un alto, cuándo debemos buscar ayuda especializada si la necesitamos, porque el acompañamiento socioemocional no es solamente para el hijo problemático. Palabras compartidas. Es para cualquier ser humano que tenga una dificultad y que no la pueda resolver solo o no la puede resolver sola. Eso es desde un duelo mal llevado, muere un familiar que uno ama muchísimo, pasan 3 meses y uno todavía está llorando y todavía está en una esquina y no está listo para salir a la calle, ya yo necesito ayuda. Necesito una mano especializada, porque esto no es un tema de hablar con un vecino, hablar con su mejor amigo. Tal vez ellos nos podrán dar la palmadita en la espalda y darnos ese consejo, pero no es esa persona especialista que puede realmente acompañarnos y sacarnos de ese dolor en el que estamos viviendo, por poner algún ejemplo. Sí, hay otro elemento antes de todo este bloque es para entrar en materia profunda ahora más tarde, pero este hecho de que tengamos que estar 2 horas en un tranque para llegar a la escuela o al trabajo, de ida, y 2 horas de venida. Por supuesto. ¿Cómo afecta eso a la vida de las personas y su psiquis? Eso depende de cada quien. Hay personas que aprenden a gestionar ese tiempo y lo utilizan para cosas positivas. Pongo un podcast, por ejemplo. Mi esposo es de poner podcast en el celular mientras va en el tranque. Pues no podemos cambiar ni el lugar de residencia ni el lugar de trabajo, digámoslo así. Sí. Hay que cumplir con la hora y media, las 2 horas que toca llegar a la casa. Pero lo que hay que garantizar es llegar a la casa con esa actitud positiva y no llevarse todo el estrés que tal vez en el manejo me llevé. Porque al final estamos afectando a terceras personas y generalmente son la familia la que se ve más afectada. Entonces, ¿qué hago yo? A título personal, yo pongo música, me relajo, canto. Hay personas que por el Bluetooth pueden llamar a algún familiar y aprovechan ese tiempo para hacer la llamada respectiva a los padres. Pero hay que manejarlo de la mejor forma. Estos que van en buses piratas, escuchando música urbana hasta la casa, para todos ahí en esos buses que van a estas velocidades, que no tienen la libertad para ver, decidir qué poner y qué no. Así es. Bueno, nada. Hay temas que no podemos controlar. Nos toca mirar hacia afuera, respirar hondo. A veces el olor no es el mejor, pero toca. Hay técnicas de relajación. Orar también funciona.
un buen rosario en un momento en que uno quiere salir de una crisis, te focalizas en el rosario y sales de la crisis. O sea, uno debe buscar qué es lo que mejor le conviene ante la situación que se encuentre. Lo que no podemos hacer es quejarnos de algo que no podamos controlar. Si lo podemos controlar y buscar otra mejor opción, pues bienvenido sea. Pero si ese bus pirata es lo único que me lleva a mi hogar y no puedo yo hablar con el chofer y pedirle que me baje la música, entonces me puedo conseguir tal vez algunos audífonos o puedo buscar un libro, si es que estoy sentada y no estoy de pie, y puedo buscar un libro, o puedo hablar con el vecino, el vecino del bus, con el compañero, y preguntarle cómo le va, cómo le fue en el día. Esas conversaciones que teníamos antes coloquiales con la gente son válidas, eso es parte de la salud mental, poder conversar con otras personas y no estar inmerso en el celular, que tal vez nos está afectando. Estamos conversando con Verushka Ordaz, ella es directora nacional de servicios psicopedagógicos del Ministerio de Educación, y el tema de fondo es el acoso escolar, la violencia escolar, que no son lo mismo, y ese será justamente el punto de partida del bloque a continuación. Vamos a la pausa y ya volvemos. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Para que Radio Hogar siga siendo la voz de tu iglesia, contamos con tus donaciones. Haz llegar tus donaciones al número de cuenta 03-05-0100-2023-9 a través del Yapi o ACH o código QR. Búscanos en Yapi como @Radio Hogar. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. La campaña arquidiocesana conmemora sus 50 años de compromiso por el bien común y lo celebramos contigo. Por eso te invitamos a recibir la alcancía en tu hogar o a que la retires en tu parroquia. Tienes hasta el 24 de agosto para llenarla de amor y compartir la bendición que hace posible la evangelización y obras sociales de la Arquidiócesis de Panamá, desde San Carlos hasta Tortí. Selecciona la forma más sencilla para que tu aporte llegue donde la palabra y la misericordia se necesitan más. Campaña arquidiocesana, 50 años comprometidos por el bien común. Iglesia eres tú. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. De vuelta, amigos y amigas, a Palabras Compartidas, este espacio para conocernos como sociedad y como individuos. Hoy nos acompaña Verushka Ordaz, directora nacional del Servicios Psicopedagógicos del Meduca. Licenciada, ¿cuáles son las tendencias más preocupantes allí en el tema escolar, en lo que es violencia, lo que es acoso? Y explíquenos las diferencias. Bien, en términos de acoso escolar, este no es un concepto nuevo. Creo que si retornamos en el tiempo, unos 30, 40 años atrás, todavía se veían situaciones. Se ha agravado por las características y las formas de acoso escolar que se dan en las escuelas. ¿Cómo cuáles? El ciberbullying. El acoso escolar a través de las redes sociales no existía en nuestras épocas, Sí. que existe ahora. Eso sí es novedoso. Y lo otro novedoso en positivo es que antes el acoso escolar se veía como una forma de sobrevivencia, no estaba catalogado como un tipo de violencia. Si te molestaban, pues nada, sobrevivías. Lo viví y no pasó nada. Aquí estamos. Pero ahora no. Se ha descubierto y volvemos a las investigaciones. Las investigaciones no son más que la forma discreta de definir que era un problema y que tiene consecuencias psicológicas, emocionales, físicas e inclusive de riesgo de su vida de quien está viviendo una situación de acoso escolar, porque la consecuencia última y la más difícil de todas es que nosotros no sabemos cómo va a reaccionar una persona que está sufriendo acoso, si tiene ese apoyo familiar o el apoyo del centro educativo para brindarle ese acompañamiento o si tuvo que vivir esa situación solo o sola. Entonces, y esa es una de las preguntas que me gusta mucho contestar
por qué nosotros hablamos de acoso escolar y hacemos la diferenciación de la violencia escolar. El acoso escolar, primero, es un evento que se da solamente entre pares, entre estudiantes. Si se da entre un adulto con un menor de edad, ya no es acoso escolar. Estamos hablando de una situación de abuso o de maltrato. Sí. Si se da entre dos personas adultas, tampoco es acoso escolar. Tiene otro nombre, se llama mobbing, que es acoso laboral, que generalmente pasa en los lugares de trabajo. Pero el acoso escolar, primero, se da entre estudiantes, en donde hay una persona que generalmente es un agresor o una agresora, que con mero interés de causarle daño a la víctima, realiza distintas conductas para hacerle algún tipo de afectación. No necesariamente físicas. No necesariamente físicas, a veces son psicológicas, a veces son sociales e inclusive hay sexuales. Vamos a decir que estamos en un salón de clase y fulanito detecta a otro fulanito, algo no le gustó y le hizo una broma. Todo el salón se rió. Fulanito no se rió, a quien le hicieron la broma. Sí, claro. Por supuesto. Pero como el agresor vio que fulanito no se defendió, Palabras compartidas. se quedó callado y el resto del salón lo aplaudió o lo reforzó de forma negativa, él lo va a seguir haciendo. Puede empezar con una broma, puede empezar con un apodo. La siguiente vez le puede poner una zancadilla o le puede quitar de la mochila los cuadernos, ¿sí? O pueden formar grupos en el salón de actividades académicas y no incluyen a ese fulanito. Pero fulanito se queda callado, no se defiende. Y eso le puede estar afectando en reiteradas ocasiones. Entonces, el acoso escolar es una situación que se da frecuente en el tiempo. Y constante. Frecuente y constante en el tiempo, siempre hacia una misma persona. Lo grave de esto es que tenemos 3 personas o 3 eventos que hay que considerar. El agresor o la agresora es un menor de edad que está agrediendo por alguna razón. Por ende, hay que intervenir o hay que hacer una evaluación de cuáles son las causas por las que está agrediendo. Cuando uno empieza a indagar la historia familiar, probablemente uno se va a encontrar con situaciones de violencia en el hogar. Una crianza violenta, por ejemplo, con correas, con gritos, con golpes. Inclusive un tema de abuso que ya amerita pues, la aplicación de una norma legal, por ejemplo, y muchas otras situaciones que podemos encontrar. Tenemos a la víctima que hay un tema de diferencia de poder. ¿Qué quiere decir esto? El agresor o la agresora se siente en poder sobre la otra persona. Y la otra persona es tan vulnerada, es decir, no tiene ninguna herramienta socioemocional para defenderse, que no puede hacerlo. Por ende, a la víctima también hay que hacerle una atención psicológica porque no es capaz de defenderse. También puede venir de una situación de abuso. También puede venir una situación de abuso. Esa es una de las razones, una de las consecuencias, de las causas de que pueda haber acoso escolar. Y el tercer elemento, que también es importante, son los observadores, que es el resto del salón. Que aplauden a veces. Que aplaude y que refuerza la conducta violenta en la escuela. Y los observadores a veces no son solamente los estudiantes, también incluye a los adultos que observaron y callaron. Entonces, cuando se hace una intervención en un centro educativo sobre un tema que corresponde al acoso escolar, hay que trabajar con la víctima, hay que trabajar con el victimario o el agresor y hay que trabajar con el grupo o nivel de grado. Y hay que hacer un trabajo con los adultos para garantizar que apenas identifiquen esas señales de alerta de que hay una situación de acoso escolar, automáticamente se ponga en conocimiento a los padres de familia y se ponga en conocimiento a los equipos psicosociales para hacer una intervención por parte de los especialistas de salud mental. ¿Ustedes están entrenando a los docentes para que aprendan a detectar estas situaciones? Nosotros contamos con un protocolo. El nombre es largo, pero lo voy a decir despacio. A ver. Protocolo para la detección, atención, referencia y seguimiento de casos de niños, niñas y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles dentro del sistema educativo panameño. Le estamos cambiando el nombre. Puede que se llama Darse Me el que Educa. lo lea. Sí, se va a llamar Darse Me Educa.
Ese documento se elaboró con todas las instituciones en su momento, estamos hablando del 2018, Sí. con todas las instituciones en su momento, en donde le presentamos al docente y al directivo de los centros educativos todas las señales de alerta para maltrato, abuso sexual infantil, explotación sexual comercial, pandillerismo, armas, drogas, violencia entre pares, Palabras compartidas. acoso escolar y deserción escolar. Señales de alerta para que el docente pueda identificar cuándo puede haber una situación de estas, y tiene una hoja de ruta que es la que estamos actualizando, porque por supuesto esto salió con un resuelto ministerial 2019 de uso obligatorio en todos los centros educativos a nivel nacional, tanto oficiales como particulares, pero después se crea la ley 285 de la protección integral del menor, se crea la 289 que tiene que ver con la convivencia pacífica y muchas otras Y pasó la legislaciones. pandemia, que nos Pasó la pandemia reconfiguró. y por supuesto nosotros estamos en este momento, durante todo el año 2025, actualizando este protocolo para iniciar a partir del 2026 nuevamente con las capacitaciones. Tiene que ser validado con todas las instituciones que en su momento participaron, MIDE, MINSA, Ministerio de Gobierno, Policía de Niñez, CENIAF, CONAPREDES, con todas las instituciones que fortalecen ese documento para garantizar que cuando, no esperamos que estas situaciones se den, pero si en algún momento se den en alguna escuela, ese docente lo sepa identificar y lo sepa referenciar a la instancia correspondiente para justamente garantizar que esa situación no se continúe dando en ese estudiante. De que tengamos la teoría a que tengamos la práctica, que el docente pueda tener laboratorios donde ensayar, donde saber detectar cosas. ¿Ese paso es posible? Por supuesto, porque nosotros iniciamos en el 2018-2019, nosotros capacitamos más de 300 escuelas y a nivel de todas las regiones educativas capacitamos a directores de centros educativos en el uso de esta herramienta. No continuamos por razones evidentes, pero fue un proceso arduo, largo y muy motivante porque se capacitaba a través de talleres en donde se les ponía ejemplos claros y específicos de algunas de estas temáticas. Generalmente uno de los temas que trabajamos era acoso escolar, para identificar esas señales de alerta, qué podía hacer ese docente y a dónde tenía que referenciar sobre este caso. Voy a poner algún ejemplo. La oficina que por vocación debe estar pendiente de esto son los gabinetes. La Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos con los gabinetes psicopedagógicos a nivel nacional. También hay otros equipos psicosociales. O sea, cada equipo tiene un rol que cumplir. El principal, digámoslo así, ente importante en la detección es el docente. El que está ahí con ellos. Porque es el que está con el estudiante prácticamente todo el día. Y el otro factor importante o elemento importante es el padre de familia en el hogar. Esas señales de alerta la puede ver la familia y la puede ver el docente. Cuando ya se identifica, automáticamente nos llama a los equipos psicosociales, que somos los gabinetes psicopedagógicos, para que hagamos esa intervención. Sí. O si la situación excede nuestras capacidades de funciones como gabinete psicopedagógico, entonces hay que referirlo a otras instancias. Es decir, esa coordinación interinstitucional se hace. ¿En cuántas escuelas hay gabinetes de este tipo? Bien, hasta el periodo pasado teníamos 159. Con la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien allá por el 2009 también creyó en la necesidad de contar con psicólogos y trabajadores sociales en la escuela, nos ha aprobado para este quinquenio la apertura de 300 nuevos. Eso sería fabuloso porque nos permitiría con 459 equipos psicosociales para al finalizar el quinquenio poder contar con psicólogos y trabajadores sociales, tal vez no en todas las escuelas, que son 3.102, pero por lo menos sí en cada zona escolar, de forma tal que ellos estén permanente en una escuela que tiene una mayor matrícula y que pueda permear a otras escuelas satélite más pequeñas y brindar esa intervención. Actualmente ya hemos logrado abrir 15 nuevos, o sea que tenemos 175. Y digámosle así, unas 175 escuelas más que son de cobertura permanente. Cuando hablamos de escuela de cobertura permanente es que el equipo psicosocial se moviliza a esa escuela por lo menos una vez a la semana. Entonces estamos hablando de que ya hay unas 350 escuelas cubiertas con estos equipos psicosociales. Quería aprovechar la oportunidad y comentarle algo que para nosotros es maravilloso, es que no teníamos ningún equipo psicosocial ni en la comarca en Verá ni en Darién. Acabamos de instalar hace menos de un mes el primer equipo psicosocial en esas regiones. Era un sector que no tenía ningún especialista. ¿Unayala y Nuevo Bulnes sí tienen? Todavía, esa es la meta. ¿Por qué empezar por Darién?
¿Por qué empezar por Darién? Porque después del Venancio Femosa Pascual, que queda en Panamá Este, no había ningún psicólogo ni trabajador social de gabinete psicopedagógico. Palabras compartidas. Entonces, Darién, comarca en Verá, por supuesto Cunayala, que vamos para allá, Sí. son sectores de la población estudiantil que no contaba con estos especialistas. Hay que nombrar al psicólogo y enviarlos. Buscan gente de ahí mismo que tenga Bien, la para las áreas formación. comarcales y Darién buscamos un perfil especial. El psicólogo y el trabajador social idóneo tiene que ser de la región, tiene Sí. que conocer la cultura, las tradiciones y el idioma, porque solamente así vamos a garantizar que ese acompañamiento vaya a ser completo. Tuvimos hace muchos años atrás, y yo llevo 20 años en la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, pero por supuesto, empecé con un cargo directivo, después fui técnico, coordinadora nacional, y pues ahora nos han dado pues la oportunidad de ser directora nacional, pero en su momento recuerdo que abrimos un gabinete psicopedagógico en Eliptia Chichica, que quedaba para el área comarcal de la comarca Nove, Sí. pero el personal no había sido nombrado de la región, seleccionado de la región. El personal no duró más de 2 años. Claro. A los 2 años quiso regresar a su realidad Sí. y pues perdimos esa oportunidad. Ahora lo estamos haciendo distinto. Y se está garantizando formar gente de ahí mismo. Porque es una manera, ¿no? Hacer una cantera con comarcanos. Que- Bueno, son de allí, los tenemos ya en Las Blancas, que es la comarca en Verá, que es el primer gabinete que estamos abriendo del área comarcal en Las Sí. Blancas. La trabajadora social y la psicóloga son de allí, Y- son Qué bello. del área indígena. ¿En qué? Tienen conocimiento de la lengua y las tradiciones y eso va a facilitar muchísimo más el acercamiento a los padres de familia, que es tal vez el tema más difícil. Cómo sensibilizarlos de que la salud mental es importante, de que necesitan una evaluación psicológica, necesitan un acompañamiento. Es un poco complejo, sobre todo en temas como educación en sexualidad y afectividad, que es tan importante. Garantizar que esa niñez y esa adolescencia complete sus estudios, vaya a la universidad, después entonces decida formar familia y no antes. En las comarcas eso no es muy claro, ¿no? Muy transparente. Ellos entienden que después de 13 años ya yo estoy listo para... Cuando se cumple la menarquia, ya la niña, que todavía sigue siendo niña a nivel neurológico, Sí, sí, sí. y biológico también, pero ya es considerada pues Lista para la vida. lista para la pareja. Lista para la pareja, así es. Quiero hablar en el bloque que viene, Sí. licenciada. Usted habló que hay diferencia entre acoso escolar Sí. y violencia escolar. Sí. A ver si tenemos la manera de poder distinguirlos y ver los números, si es que tiene la manera de tener los números a mano, ¿no? Vamos entonces a la pausa para regresar de inmediato con Verushka Ordaz, directora nacional de Servicios Psicopedagógicos del Ministerio de Educación, con quien estamos conversando en torno a el acoso escolar como un fenómeno que nos hace daño a todos, no solamente a los estudiantes que lo están sufriendo. Vamos y regresamos de inmediato. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Conmemorando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana sale nuevamente a las calles. Del 15 al 17 de agosto, jóvenes voluntarios identificados de 95 parroquias estarán presentes en tu comunidad, desde San Carlos hasta Tortí. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición que nos permite seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Iglesia, eres tú. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta.
De vuelta a Palabras Compartidas, este espacio para conocernos como individuos, pero también como sociedad y buscar los caminos para ser mejores personas y mejores comunidades. Nos acompaña Verushka Ordaz, directora nacional de Servicios Psicopedagógicos del Ministerio de Educación. Hablábamos de la diferencia entre acoso escolar y violencia escolar. Bien, la violencia escolar es un caso de agresión que sucede generalmente entre estudiantes, pero es un evento aislado. Único. Y no hay una diferencia de poder que dijimos que era una caracterización del acoso escolar. Sí. Usted me miró mal, yo le miré mal, o le gustó mi novio, por poner algún ejemplo, sí. y nos fuimos a los golpes. Es más común eso, ¿no? ¿Qué es más común? Nos fuimos a los grupos, nos fuimos a los puños, nos fuimos a los golpes, nos fuimos a los gritos, y ya. Nos separaron, vamos a comisión de disciplina, se aplicó un reglamento interno, pero la situación ya fue un evento aislado, ya nos llevamos mejor, o tal vez lo resolvimos, tal vez no lo resolvimos. Si no lo resolvimos, hay que ir a gabinete o hay que ir a orientación para ver cómo lo resolvemos. Pero ya no pasa a mayores. No es que la siguiente semana vamos a vernos y va a volver a pasar, me explico. Entonces, la violencia escolar, que tampoco es correcta, por supuesto, ningún tipo de agresión, ni entre pares, ni entre adultos y estudiantes debe ser permitida, pero tiene un manejo distinto a que si fuese acoso escolar. En el bloque anterior estábamos hablando de que el acoso escolar había una diferencia de poder. Quien era víctima no sabía cómo defenderse, no podía defenderse. El otro se sentía superior y a veces esa superioridad ni siquiera es de tamaño ni de edad, sino más bien de su temperamento. Es un evento reiterado en el tiempo, es decir, se repite y se construye. Generalmente hay una escalada de violencia en el acoso escolar y se da entre estudiantes. Son parte de las características que lo diferencia de un evento de violencia escolar o de agresión entre pares. El acoso escolar puede tener consecuencias serias y poner en riesgo la vida de la víctima. Y su salud mental para toda la vida también, ¿no? Por supuesto, por eso es tan importante en primera instancia tener canales seguros de comunicación, abiertos de comunicación entre padres e hijos, entre los docentes y los estudiantes, y garantizar en esa prevención que nos corresponde hacer. Nosotros tenemos guías socioemocionales para trabajar la prevención del acoso escolar, se llama Habla Conmigo, y justamente es para fortalecer al centro educativo, a los estudiantes en particular, a manejar estas situaciones y canalizarlas automáticamente se encuentre un caso de esto, porque en donde uno se convierte en el reforzador negativo de esta conducta, es parte del problema, no de la solución. Yo quería aprovechar la oportunidad, comentarles algo que hemos observado en las redes sociales, es que cuando se da algún hecho, puede ser acoso escolar o violencia entre pares, porque en una imagen no se puede identificar si es uno u otro. Palabras compartidas. Generalmente la gente que lo observa tiende a agravarlo. Primero está penalizado por la ley, estamos hablando de menores de edad. Pero lo segundo y más grave es que nos hemos desensibilizado ante situaciones de violencia. En lugar de detenernos a separar, a ayudar o a prevenir que estas situaciones se den, lo que hacemos es grabarlo, guardarlo y compartirlo. Entonces llama mucho la atención darse cuenta, y no eso no es solamente Panamá, esto es a nivel global, a nivel mundial. Sí. Llama mucho la atención que nos hemos desensibilizado, yo creo que es el concepto correcto, ante situaciones de agresión y de violencia. Y creo que es un llamado a la reflexión como país, como sociedad, como seres humanos, a que si en algún momento observamos un evento de estos, que esperamos que no sea muy frecuente, en lugar de quedarnos callados y filmar, debemos actuar para que se evite una situación mayor. Yo tuve la oportunidad de ver una en redes sociales y yo decía, un golpe más y le rompe la cabeza. Y la gente alrededor como si fuera un show, como si estuviera viendo un circo. Entonces, cuidado. Sobre todo cuando son niñas. Sobre todo cuando son niñas. Se viralizan más. Cuidado, que nos estamos convirtiendo en cómplices de una situación de agresión. Y al final, inclusive hasta la ley, CENIAF lo ha dicho, el filmar a menores de edad tiene una penalización. Pero no nos vayamos solamente a la ley, la parte moral.
la parte ética que tenemos como seres humanos de permitir que una situación así se dé o no se dé. Entonces es parte de lo que nos corresponde como Ministerio de Educación y como sociedad, pues también valorar lo que cada quien puede lograr desde su nicho, porque cada quien puede hacer mucho desde su puesto de trabajo o desde su posición. Déjeme hacer este paréntesis porque ha notado un fenómeno que nos pinta de cuerpo entero como ser humano, ¿no? Yo veo que el vehículo que está en el carril a mi lado en el tránsito empieza a botar candela y humo. En vez de tomar el teléfono para llamar a los bomberos, lo que hago es filmar. Por supuesto. ¿Sí? Todos queremos tener la primicia, todos queremos ser el reportero estrella y ponerlo en las redes y ganar seguidores. Así es. Terrible. ¿Por qué? Porque es algo parece muy natural, ¿no? Pero ¿por qué somos así? Vuelve al concepto de sensibilización. La primera vez que uno ve que a alguien le pegan o que hay un hecho violento, uno tiene una reacción fisiológica y emocional de asombro. Pero si yo veo eso todos los días, a cualquier hora, pueden estar matando a alguien al lado mío y me va a dar igual porque lo he visto tantas veces y me desensibilizo ante un evento. Eso pasa mucho en las guerras, pasa mucho en los eventos traumáticos, en que el ser humano que tiene esa experiencia tantas veces, pues al final deja de afectarle emocionalmente. En teoría, porque lo que te está haciendo es una persona más fuerte. Sobrevives a una situación, pero no es lo ideal, no es lo saludable. Entonces sí, yo creo que volvemos al inicio. La violencia en ninguno de los aspectos es saludable, ni en el hogar, en la crianza, ni en el mundo social en el que vivimos, en la medida en que cada quien tenga herramientas para manejar sus emociones, tenga herramientas para resolver los conflictos de forma pacífica, podemos construir una sociedad más justa y podremos educar mejor a nuestros hijos a que los temas se resuelven distinto, que no es lo que ahorita estamos viviendo. Cada familia es capaz de hacer su parte. Palabras compartidas. Y al final lo que vemos en la escuela es el reflejo de todas esas familias, de todos esos valores, de toda esa cultura, que a través de la comunidad, el lugar donde viven, donde crecieron, lo vemos en la escuela. Justamente el Papa Francisco le llamó a la familia la primera escuela de humanización. Así es. ¿Cómo articular el trabajo que van a hacer en los gabinetes con las familias de estos chicos que son víctimas y victimarios? Bien, desde los gabinetes psicopedagógicos, el trabajo que nosotros realizamos en intervención, en atención individual con los estudiantes, tiene que hacerse con los padres. O sea, cuando nosotros identificamos una de estas situaciones en la que pues tenemos que intervenir en ese estudiante, tanto el agresor como la víctima, nos corresponde hacer un trabajo a las familias. Porque nos toca brindar recomendaciones, nos toca brindar acompañamiento o referenciar a un especialista de salud mental que pueda también intervenir en la familia. A veces es justo y necesario, porque muchas veces tiene que ver con patrones errados de conducta, de crianza. A veces tiene que ver con activación de protocolos de denuncia de temas ya mucho más graves que atañen a la ley, que requiere pues también hacer ese tipo de intervención. A veces requiere hacer visitas domiciliarias y ver la parte socioeconómica, socioemocional, ver la parte inclusive con CENIAF, que tenga que ver ya con temas legales que pues atañen a esta niñez y adolescencia. Es un tema bastante complejo. Licenciada, ninguno de nosotros vino con un manual debajo del brazo de cómo ser papá. No. Esto es tan difícil, ¿no? Uno tiene sentido común. Oye, yo sé que a mi hijo no debo abusar de él, debo convertirlo en una persona de bien siendo ejemplo, y una serie de cosas de sentido común, ¿eh? Pero no es algo que uno tenga donde aprender a hacerlo, ¿no? ¿Cómo llevamos a la familia por el camino correcto? Bueno, en primera instancia no venimos con un libro bajo el brazo, pero en primera instancia educar con amor es la base. Algunas familias en décadas anteriores pensaban que pues había que educar con la correa, ¿no? Sí.
que eso hacía que no hubiera trayectorias delictivas en esa población. No hay más lejos de la verdad que eso. ¿Así? Así es. Los estudios a los que están presos, esos fueron los que más palos recibieron. ¿Así? Por supuesto, lo que no recibieron fue amor, Ah, caramba. ni compañía Claro. de su familia. Claro. Entonces... Pero muchos decimos que, oye, en mi casa yo tengo una infancia feliz, pero me dieron chancletas. Pero no era necesario. Okay. No era necesario. Lo que sí se necesita es disciplina, reglas, normas y límites. Que muchas veces el padre de familia, por estar afuera trabajando, que también es importante, no le dedica el tiempo de calidad que necesita su familia, el monitoreo y el seguimiento que necesita su familia. Sí, sí. Entonces debe haber reglas claras, debe haber límites, debe haber seguimiento, debe haber monitoreo y debe haber amor. El contacto físico, el cariño, el entender lo que puede alcanzar su hijo según su edad. Los adolescentes ahorita crecen más rápido y más grande que uno. Y uno piensa que por grande que se vea o por inteligente que sea o por comunicador que sea, está en capacidad de hacer otras cosas que no corresponden a su edad. Allí es donde cometemos los errores y le damos mayores responsabilidades de las que puede alcanzar. Vuelvo a recordarles, el ser humano no solamente tiene un desarrollo social, un desarrollo cognitivo, sino también un desarrollo mental, neurológico, que tiene un nivel y una capacidad que alcanzar según su edad. No podemos pasar ni sobrepasar más allá de lo que ellos pueden alcanzar según su edad. Entonces nos toca a nosotros como papás, como bien lo dijo usted, aprender un poquito sobre los estadios del desarrollo y saber qué puede alcanzar cada niño según su edad. Y recordar que a veces nos va a tocar enseñarle las cosas una y otra vez, sobre todo los más pequeños. No esperar porque le dimos la instrucción una vez ya se la aprendió o ya la alcanzó. O tal vez él está tan distraído e interesado en sus propios juegos y sus propias ideas que no está prestándonos atención. Y no tiene nada que ver con respeto. Tiene que ver con la naturaleza del ser niño, con la naturaleza de ser adolescente. Y nos toca a nosotros Palabras compartidas. entender un poquito más a esa niñez y adolescencia. Ahorita en las redes sociales hay mucha información que uno puede ganar de lo que puede alcanzar su hijo según su edad, qué es lo que necesita. Terapias de relajación, mindfulness. Hay muchas herramientas para el padre y a la madre que tal vez nuestros abuelos no tenían. Nada más tenían la chancleta, el grito y la correa y el palo y el arroz. Nuestras madres, que eran casi siempre solas, recurrieron a cosas como el fútbol, el béisbol y los scouts. Por supuesto. Que te enseñaban, oiga, me estoy acordando de algo muy hermoso. La pañoleta de los scouts tiene un nudo en la punta. Y si hacías una buena acción ese día, soltabas el nudo. Oh, no sabía. Hacer una buena acción cada día es la divisa del movimiento scout. Cosas como esta, yo recuerdo también clases de urbanidad que nos daban. Araceli de Rodríguez era mi maestra teníamos que dar esta clase. Cuando una dama entra al salón tienes que ponerte de pie, Por supuesto. darle el puesto a los mayores, decir buenos días. Estas cosas no sé si lo están dando ahora en los colegios, pero era muy importante tener pasar por ese tamiz. Sí, del urbanismo, tenía la ¿no? oportunidad De de ir a las urbanidad. escuelas y cuando uno va a visitar a los salones, pues sí, generalmente en primaria. Ya en secundaria no lo vemos tanto, pero en primaria sí. Los niños son muy corteses, tienen muy buenos modales y eso depende del docente que se le inculque. Y del padre de familia que en la casa también lo haga, porque también nos falta hacerlo allá. Por supuesto, la niñez y la adolescencia no es solamente ir a la escuela o fregar los platos y tener el cuarto arreglado. Sí. Hay que darles tiempo para esas actividades extracurriculares que fortalecen su desarrollo integral. Todo lo que usted mencionó es sumamente válido. El chico que no tiene utilidad en su tiempo libre lo va a malgastar en actividades de ocio que no son correctas para su vida. Pero ¿quién le va a estructurar esas actividades? ¿El adulto? Él solito por su cuenta no lo va a hacer, y menos si tiene un aparato, un celular, si tiene un televisor. Bueno, pues le va a ser más fácil ponerme a ver TikTok, por ejemplo. ¿Es malo el TikTok? Todo en extremo es malo. Si yo le tengo una regla de tiempo para utilizar el celular a mi hijo y la cumplo todos los días y estoy pendiente de que lo haga, entonces no va a ser malo. Pero si tiene la oportunidad de desbocarse y hacerlo todo el día, va a dejar de hacer las otras actividades y ya no va a tener un equilibrio en su vida. Y todo lo que está en desequilibrio te va a afectar. Licenciada, ¿cómo protegemos a la víctima?
en el caso del acoso? ¿Qué garantías damos de que sí la vamos a blindar para que no continúe siendo una víctima y que no le deje heridas para toda la vida? Yendo a atención individual. Tiene que ir a salud mental y tiene que atenderse. Eso es fundamental. El padre de familia que tenga un niño o una niña que está sufriendo de acoso escolar debe buscar ayuda de un profesional de psicología. ¿Y el niño que agrede? También. Porque de nada vale aplicar un reglamento interno, que es solamente la parte legal. Sí. Pongamos un ejemplo, vamos a decir que en el peor de los casos el niño es trasladado a otro centro educativo, vamos a decir una escuela privada que no le dan matrícula para el siguiente año, se tiene que ir a otra escuela. ¿Usted cree que eso resuelve el problema? No lo resuelve. Claro que no. Él va a hacer lo mismo allá con otra víctima. Entonces, tantos, como estamos hablando en acoso escolar de menores de edad que están en crecimiento, que están en formación, hay que investigar las razones por las cuales está siendo violento y hay que investigar las razones por las cuales el otro no se puede defender. Y ambos necesitan de habilidades socioemocionales, que en términos preventivos lo hacemos con todo el grupo. En esto que ya está focalizado, que ya hay una situación y hay una consecuencia, entonces amerita hacer una intervención ya más especializada y que ese acompañamiento, como dice usted, los blinde de herramientas socioemocionales, se puede identificar cuál es el problema de fondo que realmente está causando que este sea víctima y que el otro sea agresor, sí, y ya pueda retornar entonces a un sistema escolar blindado y que estas situaciones no se vuelvan un ciclo de violencia. Voy a cerrar con una anécdota y una pregunta. La anécdota, en la universidad, estaba yo en segundo año, se me acerca un joven evidentemente atlético, muy bien formado, y me dice, ¿te acuerdas de mí? Digo, no, fulano de tal, allá estábamos en primer ciclo, me tenías de Congo, y él venía a cobrar venganza, pero de una manera de muy buenos modales, a dejarme ahí en evidencia de que yo había faltado a la urbanidad y a los buenos modales con él. Esta gente crece con eso, ¿ah? Eso fue, mi conclusión es esta: este chico no olvidó. Por supuesto. No me pegó, no hizo nada, pero me dejó este mensaje. Eso no se olvida. Es que el daño emocional no se ve. Palabras compartidas. Uno no sabe que lo está causando tampoco a veces. En el tema de violencia o agresión entre pares, volviendo al ejemplo de la diferencia entre uno y otro, generalmente se van a los golpes. Y el golpe es evidente. Un ojo morado, un raspón aquí. Pero ¿qué hacemos cuando el acoso escolar es psicológico? Cuando el dolor es interno, aquí es tu corazón el que está sufriendo. Y generalmente esa víctima que no se sabe defender y que no ha tenido la voluntad o la valentía de írselo a contar al docente o de decírselo a su papá, se lo traga. Muchas veces pasa en la familia. Bueno, se convirtió en un Hulk. Se convirtió en un Hulk para defenderse y que eso no volviera a pasar el resto de su vida. Entonces, no sabemos, hay gente que es resiliente y que a través de sus propias habilidades internas logra salir adelante de cualquier dificultad. Hay personas que no, por eso es tan delicado y tan cuidadoso este tema. Claro. Nuestro enfoque como Ministerio de Educación es la prevención primaria. Es poder garantizar y desarrollar estos programas preventivos para que la situación no se dé. En los casos que mencionamos de acoso escolar, que pues ya se están dando en los colegios, pues sí, toca hacer una intervención distinta porque ya la situación está dada. No pudimos llegar con la prevención por algo emotivo, o tal vez la situación viene del hogar, o viene de la familia, o viene de la comunidad donde reside ese estudiante, y pues toca hacer una intervención distinta. Ha dado un paso en la dirección que queríamos dar, lo que es cerrar con esperanza, ¿no? Por supuesto. ¿Qué mensaje de esperanza le da a los oyentes de que aquí sí hay un problema, pero también hay soluciones? El acoso escolar se puede prevenir. Si hay un niño o una niña que está escuchándome, o un padre de familia que ve algunas señales de alerta, señales o indicadores de alerta, es un cambio de conducta, por ejemplo. Un niño que antes era feliz para ir a la escuela y que ya no va feliz, que empieza a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, que empieza a quejarse. Un chico que retrocede en el tiempo, es decir, un niño pequeño que no se orinaba en la cama, ahora empieza a orinarse en la cama, empieza a tener pesadillas, mami, ya no quiero ir a la escuela, ya no me gusta mi escuela. Son señales de que algo está pasando. No necesariamente acoso escolar, pero de que algo está pasando. Un adolescente que era muy sociable, que compartía con sus compañeros y ahora se aísla del grupo,
y ya no quiere ir al salón, que siempre tenía su maleta arreglada y ahora viene la maleta desajustada, o los cuadernos se rompen por razones extrañas, entre comillas, son señales de que algo está pasando. Le toca al adulto entonces investigar. Decirle siempre a un hijo o una hija, cuando algo te sucede, cuéntame. Yo no te voy a regañar, te voy a castigar, te voy a escuchar, te voy a ayudar en lo que tú necesites. Si hacemos eso desde pequeños, ellos van a tener siempre esa puerta abierta con los padres. Y en la escuela, un docente, que es el que está generalmente con el estudiante, automáticamente observa una situación, una conducta que pareciese algún tipo de acoso, automáticamente llamar a las partes y decir, en mi salón eso no se permite. Si yo veo que esto se repite, vamos a remitirte a orientación o vamos a remitirte a gabinete psicopedagógico, pues esta situación no lo vamos a permitir. Entonces crea un clima seguro para el aprendizaje, ¿sí? Que es lo que nosotros esperamos que haya en un centro educativo. Entonces sí, es posible, no solamente la prevención y la atención, y yo creo que ese es un trabajo que es compartido. Cada quien, si hace su parte, probablemente tendremos una oportunidad de que estas víctimas se sientan acompañadas, se sientan defendidas y sepan pedir ayuda en el momento justo y necesario. Verusca Ordaz, directora nacional de Servicios Psicopedagógicos del Ministerio de Educación, empezó diciéndonos, somos una sociedad violenta, termina diciéndonos, hay una oportunidad para ser mejores, para construir una sociedad de paz y de armonía. Esto ha sido Palabras Compartidas, aquí en Radio Hogar, la voz de tu iglesia, con la esperanza de que el programa de hoy nos haya hecho mejores personas. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.